Imagina que construyes tu casa encima de una esponja empapada de agua, y cada año alguien le quita un poco más de agua a esa esponja. ¿Qué le pasaría a tu casa? Se hundiría, despacio, centímetro a centímetro, hasta que el agua del exterior la cubriera. Eso no es una metáfora. Eso es lo que está pasando ahora mismo en la ciudad más poblada del planeta. 42 millones de personas, hundiéndose, y el gobierno acaba de huir. Jakarta, capital de Indonesia, megaciudad del sudeste asiático, la ciudad más poblada del mundo según la ONU en 2025. 42 millones de personas, más que toda Argentina, más que la suma de Países Bajos, Bélgica y Portugal juntos, y se está hundiendo en el mar, a un ritmo de hasta 25 centímetros al año. Pero lo más perturbador de esta historia no es que Jakarta se hunda, lo más perturbador es porque nadie lo evitó. ¿Por qué se construyó aquí sabiendo lo que se sabía y lo que eso nos dice sobre todas las demás ciudades del mundo? Si acabas de llegar a este canal, suscríbete ahora y dale a like si este video te está haciendo pensar. Cada semana analizamos los lugares del mundo que los medios convencionales no te están explicando bien. El botón está ahí abajo. Un segundo. Y vamos. Para entender lo que está pasando en Jakarta, tienes que entender dónde está construida. Jakarta está en la costa norte de Java, la isla más poblada del planeta, una franja costera de sedimentos blandos, arcilla, arena, limo, el tipo de suelo que los ingenieros llaman inestable. 13 ríos atraviesan la ciudad de sur a norte antes de desembocar en el mar de Java. 13 ríos que durante siglos han traído inundaciones, que han arrasado barrios enteros, que han matado a miles de personas. Y aún así, ahí está. 42 millones de personas construyeron su vida allí. ¿Por qué? Porque la geografía que hace un lugar peligroso muchas veces es la misma que lo hace estratégico. Los holandeses llegaron en el siglo XVII y vieron un puerto natural protegido, una posición clave en las rutas comerciales del Pacífico, un lugar desde donde controlar el archipiélago más rico en especias del mundo. Lo llamaron Batavia y construyeron encima, sin preguntarse qué pasaría con el suelo, sin preguntarse qué pasaría con el agua. 300 años después, la respuesta está llegando. Jakarta se hunde. No es una opinión, no es una predicción. Es lo que dicen los satélites, los geólogos y los propios habitantes. El norte de la ciudad se hunde hasta 25 centímetros al año. En algunas zonas, 15 centímetros anuales en promedio. El 40% de la ciudad ya está por debajo del nivel del mar. Para 2050, ese número podría llegar al 95%. 95% de Jakarta, bajo el agua, en 25 años. La causa principal no es el cambio climático, aunque el cambio climático empeora todo. La causa principal es el agua subterránea. Jakarta no tiene una red de suministro de agua potable suficiente. Millones de hogares, empresas y fábricas extraen agua directamente del subsuelo con sus propios pozos. Y cuando extraes agua del subsuelo, el suelo pierde presión. Se compacta, se contrae, y la superficie sobre la que vives baja. A esto súmale el peso de los edificios. Jakarta tiene algunos de los rascacielos más altos del sudeste asiático. Millones de toneladas de hormigón y acero presionando sobre un suelo de arcilla blanda. Y súmale el mar. El nivel del mar de Java sube 5 centímetros al año. Por encima, la ciudad se hunde. Por debajo, el mar sube. Las inundaciones que antes llegaban cada 10 años, ahora llegan cada temporada de lluvias. Barrios enteros del norte de Jakarta permanecen bajo el agua durante semanas. No por accidente, por diseño, por haber construido una ciudad en el peor lugar posible y haber ignorado durante 3 siglos lo que el suelo intentaba decir. Y ahora llega la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Qué pasa con las 42 millones de personas? Jakarta no es solo una ciudad grande, es la mayor concentración humana del planeta. Más grande que Tokio, más grande que Delhi. La ciudad que en 2025 la ONU declaró la más poblada del mundo y está en proceso de desaparecer bajo el agua. Las consecuencias ya están aquí.
Las zonas más pobres del norte de Jakarta son las primeras en hundirse. Las familias que menos tienen son las que viven en los barrios más cercanos al mar, las que no pueden pagar para subir a zonas más altas. Cuando llegan las inundaciones estacionales, estas familias pierden todo: sus muebles, sus documentos, sus negocios, y cuando el agua baja, vuelven, porque no tienen a dónde ir. Mientras tanto, en los distritos empresariales del sur, los rascacielos siguen en pie. Las empresas siguen funcionando. Los ricos siguen viviendo en las plantas altas. La misma ciudad. Dos realidades completamente distintas, divididas por los metros de altitud sobre el nivel del mar. En 2019, el gobierno indonesio tomó una decisión histórica. Anunció que iba a trasladar la capital, lejos de Jakarta, lejos de Java, a una selva virgen en la isla de Borneo. La llamaron Nusantara. En julio de 2024, el presidente de Indonesia se levantó de su despacho en Jakarta y se fue a trabajar a Nusantara. El gobierno había huido. Nusantara va a costar $34 mil millones. Tiene una superficie similar a la de Tokio. El plan es completarla en 2045. En teoría, debería aliviar la presión sobre Jakarta. Menos gente, menos peso, menos extracción de agua. Pero hay un problema. Nadie quiere irse. El poder económico sigue en Jakarta. Los bancos, las empresas, los mercados financieros. Trasladar ministerios a la selva de Borneo no mueve a los 42 millones de personas que viven de la economía de Jakarta. El gobierno se fue, la ciudad se queda y el suelo sigue bajando. Jakarta no es un caso único. Ciudad de México se construyó sobre un lago desecado y también se hunde. Bangkok se construyó sobre un delta pantanoso y también se hunde. Houston, Shanghái, Miami, Alejandría, todas las grandes ciudades costeras del mundo comparten alguna versión del mismo problema. Fueron construidas donde era conveniente, no donde era seguro. Y durante décadas, la tecnología y el dinero nos convencieron de que podíamos ignorar esa diferencia. Jakarta es la advertencia más grande del siglo XXI sobre urbanización. 42 millones de personas atrapadas en una ciudad que el planeta está reclamando de vuelta. La pregunta no es si Jakarta va a hundirse. La pregunta es ¿cuándo? ¿Y qué va a pasar con toda esa gente cuando ocurra? Porque ningún gobierno ha respondido a esa pregunta todavía. Si este video te ha hecho pensar, dale al like ahora. Es la señal más importante que puedes darle a este canal. Y si todavía no estás suscrito, hazlo. La semana que viene vamos a hablar de otra ciudad que está viviendo exactamente la misma situación. Pero esta está en Europa. Y la mayoría de la gente no sabe que existe el problema. Activa la campana para no perdértelo. Dime en los comentarios, ¿sabías que Jakarta era la ciudad más poblada del mundo? ¿Y crees que alguna vez se puede salvar una ciudad de este tamaño cuando ya está en este punto? Leo todo, de verdad. Hasta la semana que viene.